Yolanda es la madre de mi expareja. ¿Qué le pasó a tu expareja? Tuvimos un accidente y falleció. Ella tiene cáncer. Me estoy haciendo ahorita radiaciones, como me puede ver el cuello. La intención de ella es de quitarme a mi hijastro y entregárselo a su padre progenitor. Buenas tardes. Tú me vas a partir el cerebro a mí. Un momentito. Pero usted es Kevin. Pero Jessica, Mi esposo y yo viajamos a Venezuela. Casualmente, siempre estaba esta señora en todas las marchas y con su cartera nos ataca. Y eso parecía que tuviera ladrillos, piedras. Aquí la veo vestida de civil, como Sí, una persona. correcto. Pero aquí lleva como los colores del Partido Chavista. O Sí. sea, ¿qué le pasó a tu esposo? Yo asumo que está muerto, sí. Nosotros teníamos que hacerlo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La psicóloga española Consuelo Remuñán dijo: la figura de un progenitor ausente puede ser sustituida, pero nunca será reemplazada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Siempre hablamos de los lazos sanguíneos, pero creo que es más importante el amor que podemos ofrecer y el cariño que la propia sangre. Sé que no estoy en la mejor etapa de mi vida, pero honestamente yo estoy apta para tomar decisiones todavía. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Pedro, usted es el demandante en este caso. Dígame quién es Yolanda, por qué la demanda y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yolanda es la madre de mi expareja. Yolanda en estos momentos, la intención de ella es de quitarme a mi hijastro y entregárselo a su padre progenitor. Y una cuestión es una situación con la que yo no estoy confortable. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a tu expareja? Mi expareja desafortunadamente falleció en un accidente que tuvimos hace alrededor de un año. Que le diga cómo, doctora. Desafortunadamente en un jet ski tuvimos un accidente y mi novia salió volando, se dio un golpe en la cabeza y falleció. Producto de eso, la única persona que realmente tiene potestad sobre el niño es su madre. Y su madre está en fase terminal. Ella tiene cáncer y ella ha tomado la determinación desde hace poco tiempo, está empujándole a el niño, empujándole para que vea su figura paterna, a su padre biológico, que lo vea, una persona que nunca, doctora, ha aparecido en la foto. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene ahora 10 años, doctora. 10 años. ¿Y tú compartiste la vida de él por cuánto tiempo? Por los últimos 4 años, doctora, yo he estado al lado de ese niño con todo tipo de responsabilidades, ya sea de llevarlo a la escuela y todo tipo de tratados. Yo soy como un padre para ese niño. Entonces tú estás aquí para exigir la custodia del nieto de la señora. Eso lo habíamos arreglado mi pareja y yo anteriormente. ¿Algún documento lo dice? No, eso es lo que él dice, doctor. No, doctora, nosotros es que era muy terca. Y en realidad ella quería que nos casáramos primero, para luego proceder con ese paso. Ok. ¿Qué tienes ahí? Esto es un documento, doctora, es un poder que mientras mi novia vivía, ella me lo hizo para yo llevar al niño a la escuela y todo ese tipo de operaciones que yo hacía con el niño, doctora. ¿Y nunca te habló, ella hablaba del padre biológico del niño? Él nunca existió en la foto y nunca me habló demasiado de su pasado con respecto a eso. Él no existía, ella tenía ese niño como madre soltera. Básicamente el niño realmente tiene los apellidos de ella.
El padre nunca existió. Desde el incidente para acá, mi suegra ha estado empujándole al papá por los ojos, al niño por los ojos, y mira, y tu papá, y tu papá, y tu papá. Es su papá, doctora. Es su papá que nunca existió. ¿Y cómo ha sido tu relación con ella por ese tiempo? Bueno, es ahí donde comienza la historia, doctora. Desde que yo empecé con Magdalena, ella siempre ha provocado un caos porque dice que si yo hablo alto, que si yo no la trato bien. Nosotros teníamos una relación muy respetuosa, doctora. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo responde? Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, yo lo que deseo, doctora, es sacar a este hombre de mi vida y de la vida de mi nieto. Esto es un energúmeno, esto nos ha hecho la vida imposible desde que empezó los amores con mi hija, que en paz descanse, doctora. Él hasta la sacó de mi casa, que solamente éramos mi hija, mi nieto y yo. Yo no voy a decirle que en realidad por eso me enfermé, porque un cáncer no... A ver, háblame qué te pasa, cuéntame de tu situación de salud. Doctora, a mí me dio cáncer en el año 2001. Yo soy recurrente de cáncer. El año pasado me lo volvieron a diagnosticar, ya ha hecho metástasis. Me estoy haciendo ahorita radiaciones, como me puede ver el cuello, ¿ok? Y este hombre, doctora, lo que ha hecho ha sido separar primero a mi hija hasta que lo logró eternamente, y ahora quiere quedarse con mi nieto. Como usted puede entender, doctora, yo quiero que mi nieto se quede con su hija padre. se fue conmigo. Yo lo dejé hablar, doctora. Ok, pero ¿por qué tú no puedes seguir teniendo al niño? Doctora, yo estoy en etapa terminal, doctora, y yo quiero dejar a mi nieto en buenas manos. El cáncer te hizo metástasis. Me hizo metástasis en los pulmones, doctora. Y tengo poco tiempo de vida y yo no quiero dejar a mi hijo. ¿Qué tiempo estiman los médicos, más o menos? Me dieron que aproximadamente 6 meses. O sea, que estás buscando dónde depositar a tu nieto. Seguridad para mi nieto, y qué mejor que su propio padre. Es verdad que mi hija aparece como madre soltera, ¿ok? Esa es parte cierta de lo que él dice. Y usted sabe que ella tuvo un hijo con este muchacho que de juventud, ¿verdad? Él se perdió después de su vida, se separaron. Y yo, a raíz de que fui diagnosticada con cáncer por segunda vez, lo busqué. Lo busqué y traté de relacionarlo de nuevo con su hijo. Se lo estás metiendo por los ojos, Lo básicamente. que quiero es quitarle a este energúmeno. ¿Por qué? Pregúntenle, porque mi nieto no lo quiere. Mi nieto no lo quiere. No lo quiere. Trata a gritos, lo maltrata. Cree que Yo lo que hago es educarlo, doctora. Educarlo con gritos, doctora. No, yo así se de la educa. manera correcta. Desde que yo asumí la responsabilidad de mi novia, yo soy todo para ese él niño. también era el papá hasta el punto de tener un poder. Hecho por mi exnovia, por la difunta, que Dios la tenga en la gloria. Con tal razón, por eso puedo decir de que además yo lo llevo a la escuela, me encargo de que se acueste temprano para ir a la escuela, le compro sus uniformes, lo protejo, todo. Como si fuera su padre real. Déjame ver, por favor, el poder que te dejó. Bueno, este poder, ella lo hizo durante la relación. Eso no tiene validez alguna, doctora. Vuelve a tu podio. Déjame ver. ¿Este niño es ciudadano americano? Sí, doctor. Sí, nacido aquí. Nació aquí. Ok. Déjame ver. Le doy autoridad permanente, comenzando en el 2013. Doctor Pedro, power, buscar médico, ayuda médica, hacer decisiones, etcétera. Eso lo hace cualquier persona, no tiene que... Perfecto. Pero lo hizo conmigo. ¿Y usted no piensa que este hombre de verdad puede ser un buen padre? ¿No? Doctora, mi nieto no lo quiere, doctora. Pero qué raro que su hija le haya dejado este poder. Doctora, eso es algo que lo puede haber dejado a la vecina para que lo lleve para el colegio y lo lleve al médico. No, realmente no. El lenguaje que hay aquí es un lenguaje mucho más serio, señora. Ok. ¿El padre del niño vino? ¿Usted lo trajo de testigo? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta lo recibimos. ¿El niño vino también? Sí, doctor. Perfecto. Conocemos al niño, hablamos con expertos y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. ¿Y tú sabías que tenías un hijo? No, me acabo de enterar hace una semana. O sea, tú sabes que él es tu papá. Ella es tu papá. Y una buena relación entre ellos, Esta doctora. mujer está en fase terminal Doctora. de todos los sentidos. No, doctora. Caso cerrado.